flexibilización, mejora la economía, coge por el camino, como dice Petro, de la democracia liberal. Señora Maricha. Pero tenemos que señalar los lamentables hechos, o bueno, jamás pensados que se están dando en Nicaragua. Primero el destierro de 222 presos políticos, que bueno, están en libertad, pero fueron desterrados, le quitaron la nacionalidad. Hay en la misma situación 99, aparte de los 222, 99 dirigentes opositores en Nicaragua que están siendo perseguidos, que les denominan traición a la patria y además le confiscan los bienes. O sea, acciones como estas de la dictadura de Ortega Murillo, porque es una combinación de Ortega con su esposa, son cosas que, bueno, tendrán que marcar diferencia en cuanto a lo que es la posición tanto de Lula como de Petro, quienes, por cierto, hacer una referencia a Uribe con Petro, que creo que es digna de seguir como ejemplo. En estos días estaba Uribe en un acto en Colombia y alguien pidió la palabra y se expresó de Petro como el guerrillero que está en la presidencia. Y Uribe lo detuvo inmediatamente. Y le dijo, un momento, delante de mí le pido respeto y no se pronuncia así del presidente, del señor presidente. Ojalá tuviéramos esos niveles de respeto y de reconocimiento aquí en el país, sobre todo para los sectores democráticos y la dirigencia opositora, que tuviéramos esos niveles. Entonces, bueno, Petro y Lula no creo que acompañen a Ortega. Hay que ver qué va a hacer el gobierno venezolano, qué va a hacer Nicolás Maduro ante la salvajada que está cometiendo Ortega en Nicaragua y si va a marcar distancia o, bueno, va a tener ese centro que dices tú que pudiera operar metiendo a Nicaragua, Cuba, Brasil y Colombia. Creo que se diferencian enormemente lo que son los gobiernos, lo que va a ser el gobierno de Lula que está arrancando, lo que es Petro, y tanto Cuba como Nicaragua. Señor Frederick. No, al final es una disyuntiva que parece haber resuelto el gobierno. El gobierno se viene reinventando y al final le ha costado mucho reinsertarse en el tema de la comunidad y el movimiento de izquierda en Latinoamérica, desde López Obrador en México hasta Fernández en Argentina. Entonces, claramente, tomarse la foto ahorita y defender lo indefendible cuando toda la izquierda está buscando abrir puertas y negociación y fortalecer un eje pareciera no viable en este momento. Lo que pasa es que al final hay gobiernos como el de Nicaragua que tienen propensión a la hegemonía, pues y aquí de eso también tenemos aquí bastante nosotros, tanto en el gobierno como en la oposición. Ahora, fíjense, después del 11 de abril, cuando Chávez resiste el golpe, era la primera vez que un dirigente social, progresista, de izquierda, podía y sobrevivía a un golpe de Estado. Allende murió en la película, pues. Y Galán, Gaitán, Sandino, Farabundo Martí, que tienen los nombres de los movimientos izquierdosos en su país, pues expresan, bueno, la dificultad de la vía insurreccional para llegar al poder por parte de la izquierda, el mito del Che Guevara. Pero una vez que Chávez resiste el golpe, se produce un efecto dominó en América Latina, gana Lula, gana el otro, gana el otro, gana el otro, gana el otro, y Chávez más bien significaba la nueva izquierda. ¿Qué pasó? Que la nueva izquierda terminó siendo muy parecida a la otra que existía, a la de la Unión Soviética, a esa que tenía los mitos estos de ser rico es malo, expropiese, todas esas cosas, señora Maricha. Bueno, eso de que Chávez era de izquierda, ¿no? Yo creo que le pareció romántico el tema de representar a la izquierda, entre comillas, y apartarse a lo mejor o ser parte de esa izquierda radicalizada, obsoleta, y comenzaron con todo eso, el control del Estado, el control social, y eso era parte, por supuesto, de la destrucción del aparato productivo, del exprópiese, y bueno, y por supuesto, de la dependencia absoluta de todos del papá Estado. Eso fue parte de lo que se vino desarrollando y aquí decíamos, no, eso no va a pasar, aquello no va a pasar, no, hasta allá no llegamos, los venezolanos creemos firmemente, tenemos una convicción democrática y bueno, todo eso se está dando cuenta, a lo mejor el gobierno de Maduro, que pareciera que viene en retroceso en algunas medidas, timoratas, pero que da ciertas señales de apertura económica,
devolvió el Sambil, por decir algo, tratando de devolver empresas, tiene demandas internacionales, que por ahí no era el camino. Un modelo económico anacrónico y fracasado que dice, bueno, así no podemos gobernar. Eso que pareciera, repito, y pareciera porque el gobierno hace anuncios, de los anuncios que va a anunciar, valga la redundancia, pero no termina de abrir la apertura económica que es necesaria. El anclaje legal no permite tener créditos bancarios y eso, por supuesto, un país que no tenga la posibilidad de un movimiento financiero, de la libertad de la banca privada de otorgar créditos, pues el Estado solo no tiene cómo avanzar económicamente. Entonces, repito, un modelo de izquierda anacrónico que no tiene nada que ver con el desarrollo social, económico y político del país, por supuesto no los ha llevado a buen término. Pareciera que pudiera tener rasgos de cambios, pero a lo mejor las facciones internas del oficialismo no le permiten tomar los pasos decisivos en ese sentido. Ahora, Frei, fíjate que Enrique Ochoa Antí, que fue uno de los protagonistas del 27 de febrero, porque él, defensor de los junto a derechos humanos, familiares, se dedicó a la búsqueda de todo lo que había ocurrido y a la justicia, señala que el gobierno de Maduro es mejor que el de Chávez porque, por eso que tú estás diciendo, Maduro ha emprendido una reflexión sobre el tema del mercado. Es más, él señala, yo se lo pregunté a Miraflores cuando fue invitado con los periodistas, que hay una izquierda trasnochada que no quiere los cambios, que no entiende que hay que tomar medidas económicas que produzcan la generación de mayor riqueza. Y hay un debate en el partido de gobierno porque hay unos que dicen que la herencia de Chávez, que Maduro ha traicionado la herencia de Chávez. Señor Frederick. No, yo creo que al final el gobierno ha venido reinventándose a su manera en el tema de Maduro. Quizás no sé si todavía es al final una reconstrucción de fondo o es solamente cosmética. Pero sí creo que responde en su mayoría al enfoque que tiene ahorita el gobierno y sobre todo con reconocimiento de los otros actores y de la misma oposición a un tema electoral. Hay un tema electoral, es decir, la oposición recordemos que el chavismo en su momento pico polarizó y estigmatizó y etiquetó a la oposición. Eso de alguna manera ha sido desplazando y creo que quien ha faltado ahí leer ese momento ha sido a la oposición. Que la oposición sigue en la confrontación, sigue en el choque, sigue en las descalificaciones, en el etiquetado. Entonces creo que el gobierno, mientras está haciendo unos giros hacia su electorado, probablemente, que yo considero que tiene un electorado, está buscando un electorado desmemoriado, que es un electorado que probablemente el pasado para ese electorado sea Chávez, como en alguna parte de la oposición en el pasado de la cuarta decía, bueno, es que antes vivíamos mejor y no lo sabíamos, por eso responde un grupo etario que conoció lo que fue la Cuarta República, pero para un grupo de electores no conocen otra cosa para que no los más sea... pobres, la cosa claro, no es no así. conocen otra cosa que es el gobierno. Pues un muchacho de 25 años a 30 no ha vivido otra cosa que la revolución. Creo que ya han dado un giro por hacerse ver de alguna manera más demócratas, más tolerantes y más conciliadores. Habría que ver si eso responde nada más a un tema netamente electoral o hay una convicción de fondo. Yo creo que responde a un tema netamente electoral de buscar reinventarse. Pero fíjate, vamos a discutirlo. En la entrevista con Jorge Rodríguez y en las encuestas hay unas claves. El 70% del país rechaza a los políticos. La señora María Corina González, ya vamos a hablar de María Corina, que tengo 4 días tendencia adrede. Se picó una torta el sábado. Sí. Me Sí, dijeron. te cantó Mi cumpleaños. cumpleaños me mandó, fíjate, Te cantó tengo cumpleaños. como 5 días.